drama de las provincias también existen. Sí, las provincias también existen. Las provincias dieron origen a la nación argentina. Éramos 14 provincias y 10 gobernaciones. Entre ellas estaba todo el sur. Yo quiero recordar 1960. Estaba de luna de miel con mi primer matrimonio, mi esposa hoy fallecida, que en paz descanse, y recorríamos Chile en tren, desde el sur hasta Santiago, y veíamos carteles de un movimiento nacionalista chileno, los mapas chilenos. Si vemos el mapa de nuestra República Argentina, Chile llegaba hasta Bahía Blanca, y de Bahía Blanca al sur, es decir, toda la Patagonia. Entonces ahora me pregunto, ¿qué busca el gobierno nacional con esta política pro mapuche? Si son mapuches o no son mapuches, o si vienen de otra generación, no lo sé. ¿Qué busca el gobierno nacional? ¿Que otra vez haya malones? Tenemos un dato, por ejemplo, que en un ejército indígena chileno de 6.000 combatientes bajo el cacique Calfulcurá hizo la invasión grande a la provincia de Buenos Aires, atacaron los pueblos de General Alvear 25 de mayo y 9 de julio. Resultaron muertos alrededor de 300 criollos. Secuestraron 500 cautivas jóvenes y robaron 300.000 cabezas de ganado que se las vendían a Chile. Entonces, ¿qué busca el gobierno nacional? La expedición al desierto del general Roca, que ahora hace en estos días 107 años de su fallecimiento y que fue presidente de la República 2 veces, fue un acto de soberanía nacional, no fue un acto de persecución y matanza. Hay historiadores que sostienen que esta es la segunda, por decir, campaña del desierto. La primera la hizo Rosas y fracasó. Y hubo más muertos indígenas en la expedición de Rosas que en la de Roca. Pero resurge otra vez el rosismo en intelectuales actuales que hay que castigar al general Roca. ¿Pero por qué? Volvemos otra vez a unitarios y federales con la inversa de que los unitarios eran federales y los federales eran unitarios. Entonces yo me pregunto, ¿vamos a dejar que otra vez volvamos a los malones? Hubo un proyecto de un ministro de guerra del gobierno nacional siglo XVIII-XIX que habló de la famosa zanja de Alsina. ¿En qué consistía la zanja de Alsina? En rodear a los pueblos de zanjas para evitar los malones. La Argentina, los pobladores argentinos se defendían del indígena que venían con los malones mezclados con chilenos. Porque esa era la ambición de Chile, llegar hasta Bahía Blanca y de ahí al sur, que todo sea chileno. Yo vi los carteles en 1960. A mí que no me cuente un historiador,
Yo los vi y eran muchos los carteles. Entonces me vuelvo a preguntar, cuando la gobernadora de Río Negro se dirige al presidente de la Nación, se dirige al ministro del Interior pidiéndole ayuda para evitar el incendio, entre otras cosas, que sigan los desmanes, como el del Club Andino del Bolsón, y ahí tenemos una imagen del incendio del Club Andino del Bolsón. Pide ayuda al gobierno nacional para que le envíe fuerzas federales porque las fuerzas provinciales no son suficientes. El gobierno nacional le dice, no hay una obligación, lo vamos a hacer por simpatía o porque se me dé a la gana. No es cuestión, señor presidente de la Nación. Bueno, señora Cristina de Kirchner, no es cuestión de porque a mí me da la gana. Hay que defender al territorio nacional. Este programa se llama Las provincias también existen. Y Chubut, Río Negro, Santa Cruz, La Pampa, Neuquén, Formosa, Chaco, la gobernación de los Andes eran todo territorio nacional. Entonces hay que ayudar a defenderlo de estas hordas que azotan a esa zona. Veamos ahora qué dice el ministro de Seguridad de la gobernación de Chubut, señor director. No quiero dejar pasar una cuestión que se está viviendo y que la verdad que me indigna como ministro de Seguridad de la provincia del Chubut. No es posible, dentro de lo que nos costó detener a Johannes Wallace, lo que nos costó a una persona violenta que atentó contra los chubutenses, contra las instituciones, que no respeta la soberanía de nuestro país, que no respeta nuestras normas. No puedo aguantar que un gobierno como el gobierno nacional se presente ante los estrados chilenos solicitando la libertad condicional de esta persona. Aunque le den la libertad condicional, delincuentes y terroristas como estos no van a poder pisar 1 centímetro de la provincia del Chubut mientras yo sea ministro de Seguridad. No podemos permitir que se premie al delincuente de ninguna medida. Ustedes son aquellos que van a garantizarle a la sociedad de que se vive dentro del marco de la ley y en busca de la paz. Ahí vemos que hay una resistencia. Nosotros acompañamos a las gobernaciones de Río Negro, de Chubut, condenamos los malones, vestidos ahora no sé de qué. Ahora yo pregunto, ¿qué gana el gobierno nacional con esto? ¿O qué es lo que busca? Porque si lo que busca es ganar el voto de los supuestos mapuches, al mismo tiempo va a perder esos otros habitantes, este conjunto no mapuche que habita Río Negro, Chubut, la Patagonia. No es cuestión de denostar al general Julio Argentino Roca, que con su expedición al desierto, y sí, conquista al desierto, y si vamos más allá podemos decir que hubo una guerra, civilización y barbarie, y ganó la civilización, y civilizamos la Patagonia, y evitamos que la Patagonia sea chilena, que no termina de pretender territorio argentino como lo hizo con el tema del canal de Beagle y ahora con el tema antártico.
Entonces, me vuelvo a preguntar, ¿a quién apoya el gobierno nacional? Cuando los gobernadores de Río Negro o de Chubut piden que le manden fuerzas federales porque no pueden defender ni siquiera las rutas nacionales, que sí, señor presidente, en las rutas nacionales el gobierno nacional tiene jurisdicción, por eso son rutas nacionales. No es cuestión de aconsejarle a las provincias, hagan un cuerpo especial para combatir estas situaciones. Es como si mañana tuviéramos en Corrientes un avance tremendo del narcotráfico y le pidiéramos ayuda al gobierno nacional para que nos manden gendarmería, prefectura, fuerzas nacionales y nos digan, arréglense ustedes, armen ustedes un equipo. Entonces, volvemos a lo mismo, a la pregunta, ¿qué busca el gobierno nacional con esto? ¿Quiere demostrar que Roca era un asesino y que Rosas era un benefactor? ¿O se olvidan que la primer campaña del desierto la encabezó Rosas y fracasó? Y que la campaña del desierto del general Roca estuvo el gobierno, el ejército argentino recuperando y soberanía nacional, porque si no se hacía esa campaña del desierto de Roca, todo eso hubiera sido chileno, como lo demostraba ese cuadro, ese mapa, al que hacía referencia en 1960, no ayer, en 1960. Entonces, fiel al nombre de este programa, que las provincias también existen, cuente el gobierno de Chubut, el gobierno de Río Negro, que eran hasta ayer kirchneristas, y hoy ya no sé más que, al no encontrar el eco en el gobierno nacional kirchnerista, no fernandista, kirchnerista, el eco necesario para evitar esa imagen que tenemos en pantalla del club andino de los Bolsón incendiado, sin tener en cuenta si había habitantes o no, si era escuela para criaturas, para jóvenes que querían esquiar. Lo que pasa que todas esas tierras que antes eran desierto, por eso se habla de la campaña del desierto, hoy son terrenos muy valiosos, pero por acción, y no soy racista, no puedo ser racista, por mi origen, pero hoy son valiosas por la acción del hombre blanco, de aquel que formó el ejército argentino, el ejército argentino que al mando del general Roca conquistó para nuestro país toda la Patagonia, que era desierto, pero al cual ambicionaba Chile para quedarse con toda la Patagonia abajo de ahí, Bahía Blanca. O se olvidan de los malones en azul en la Barría, donde venían los que hoy serían mapuches, se llevaban mujeres, ganado, incendiaban, y hubo una corriente nacional que de los billetes de donde está Roca quieren eliminarlo, Roca, o si no lo eliminaron ya en los nuevos billetes.
Y Roca fue un gran presidente que descubrió con su acción que había petróleo en el sur, defensor de la enseñanza pública y tantas otras cosas. Entonces, para terminar esta parte, termino como cuando empecé. ¿Qué busca el gobierno nacional con esto? ¿Que se haga una provincia o una nación, más bien una nación del sur? ¿O es este un pretexto para iniciar la entrega de tierras a China, a la que le vamos a comprar o nos van a regalar, porque nos van a dar un crédito de 40 y tantos millones o más de dólares para comprar 20 aviones de guerra? ¿Contra quién estamos peleando? Que en vez de tener el puente, ese dinero para el segundo puente Corrientes Chaco, vamos a comprar aviones de guerra. Nos estamos preparando para la guerra ¿con quién? O estamos preparando este tema de los mapuches de decirle, bueno, muy bien, le entregamos las tierras, para después decir, se la entregamos también a los chinos, que nos van a dar la plata para pagarle los 46.000 millones de dólares que se le debe al Fondo Monetario Internacional. Y ya me voy del tema indígena, me voy al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué el gobierno de Macri o sus seguidores no nos dicen qué pasó con esos millones de dólares? ¿Pagaron deuda de los gobiernos kirchneristas? ¿Hicieron tal o cual camino? ¿Se robaron la plata? ¿Qué hicieron con eso? Cuando nos digan entonces que esa deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional estuvo aplicada a tal o cual situación nacional, entonces vamos a estar más tranquilos. Pero si nos dicen los kirchneristas que ellos no debían y que los 46.000 millones se fumaron, digan no. Díganle al pueblo argentino qué se hizo con esa deuda, qué se tomó, cómo se tomó, para qué, en qué plazos, qué se hizo con ese dinero. Vamos a un corte. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. Estamos con el doctor Guillermo Harvey, que es titular de la Cátedra de Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Hace unos días hablábamos con él y leímos que se refería mucho al cáncer de mama. Circunstancias me actualizan en este tema, pero nuestra conversación ya lleva unos días, o sus publicaciones llevan unos días, y queremos conocer, Guillermo, cómo es el tema del cáncer de mama. Hay una fecha también de recordación, hay cáncer de mama buenos, hay otros de cáncer, digamos, que son de menor peligro. La palabra es tuya. Sí, el día 19 de octubre, la Organización Mundial de la Salud designó esta fecha para la concientización, por un lado,
y la prevención de esta enfermedad que es el cáncer de mama, una enfermedad que tiene una alta incidencia en nuestra comunidad y también en todo el mundo occidental, tiene particularidades epidemiológicas muy especiales. Y esto hace que esta organización, a través de los diferentes medios de salud y fundamentalmente a través de los medios de comunicación como el tuyo, Toto, por eso te agradezco que me hayas invitado, porque de alguna manera voy a ocupar este vehículo para poder llevar información a la gente, que es el sentido fundamental de esto. Se hace una concientización de que la gente debe saber que, sobre todo las personas de sexo femenino, porque este tumor también afecta a varones, en una incidencia muy baja, pero también afecta, que tome conciencia de que con una medida muy sencilla, muy accesible y de un costo muy bajo, uno puede hacer un diagnóstico en etapas tempranas, lo cual permite al médico poder dar una solución del 100% a este problema, o sea, curar este problema. El tema pasa cuando las personas no cumplen con estas medidas preventivas y van a la consulta, lamentablemente, ya con la enfermedad en una etapa avanzada, y esto hace que sea muy poco lo que podemos hacer para poder solucionar este problema. Fíjate que la mortalidad por esta enfermedad es la primera causa de muerte por tumor en las mujeres. Ahora, se dice que hay un tumor maligno y un tumor benigno. ¿Existe eso? Te voy a explicar, tratando de que la gente lo comprenda bien, porque por ahí cuando uno habla técnicamente las cosas no se entienden bien. El tumor en sí es una alteración genética que hace que una célula determinada, de cualquier célula del organismo, en este caso las células que están dentro de lo que es la glándula mamaria, se mutan, se transforman y empiezan a desregular algunas funciones que son vitales en cualquier tipo de célula. ¿Cuáles son ellas? La de diferenciarse, o sea, de transformarse en una célula genuinamente mamaria, en la de su reproducción, que no sea tan acelerada, y la última es que tenga algo que se llama apoptosis, que es la muerte celular programada. Una célula está diseñada genéticamente para que viva un número determinado de replicaciones y luego de eso muera. Y viene una célula más joven y se van como renovando. Este fenómeno en el cáncer desaparece. En los tumores benignos, que también existen en la mama, el problema es un problema de proliferación celular, pero sin la atipía que te acabo de describir. Esto significa que no tiene las capacidades que tiene el tumor maligno. ¿Cuáles son esas capacidades? Las capacidades son fundamentalmente de meterse en el tejido que está al lado, lo que se llama infiltración, generar la formación de nuevos vasos, que se llama angiogénesis, y de meterse en esos vasos y diseminarse en el cuerpo, generando la aparición de nuevos tumores en diferentes partes del cuerpo, lo que se llama metástasis. Eso en el tumor maligno. Eso en el tumor maligno. En el benigno estas propiedades no están presentes. Solamente hay un crecimiento y un efecto de masa en la mama y que uno lo extirpa y con eso se soluciona el problema. En el cáncer de mama, fundamentalmente, no es una sola enfermedad, son varias enfermedades, porque cada una de las células que están dentro de la mama tienen características particulares y generan tumores de diferentes tipos. Por eso es muy importante, por un lado, hacer el diagnóstico precoz y por otro lado, hacer el diagnóstico de qué tipo de tumor se trata. O sea, todos podemos poner el nombre Carlos, pero puede ser Gudnitzki o puede ser Arbey. Son tumores diferentes que llevan tratamientos diferentes, conductas diferentes y tienen pronósticos diferentes. Todo eso, haciendo un diagnóstico precoz, uno lo puede solucionar. Y a medida que evolucione, los tratamientos van a ir variando y las conductas terapéuticas también. O sea que es fundamental diferenciar lo que es un tumor benigno de un tumor maligno. Un tumor benigno es un tumor menor, un tumor que crece muchas veces por estímulos hormonales, como puede ser un fibroadenoma en la mama. En cambio, los tumores malignos ya llevan el prefijo de carcinoma, que viene de esa célebre frase que dijo en su momento Hipócrates, 300 años antes de Cristo, que al ver una lesión de mama, justamente un tumor de la mama, vio que era un núcleo tumoral con como que le salían unas patas, que era la infiltración al tejido que lo rodeaba, y le pareció a él un cangrejo, y entonces dijo, esto es un carcinoma, que en griego quiere decir cangrejo, y luego con el avance del Imperio Romano y la latinificación de todos los términos, se transformó en cáncer, que en latín quiere decir cangrejo,
Y desde ese momento hasta la fecha, esta palabra ha sido sinónimo de muerte, cosa que es un error muy grave porque hoy por hoy el cáncer se cura. ¿El gran secreto cuál es? Esto que estás haciendo, Toto, educar a la gente, llevar información para que puedan actuar correctamente y evitar que la enfermedad progrese en su organismo y ahí le cause el desenlace mortal. ¿Los tumores son de fácil detección? Son de muy fácil detección, pero cuando no se va a la consulta, te voy a decir un término que se ocupa mucho hoy por hoy en medicina. Debemos sospechar cada vez más y más en un tumor maligno sin la evidencia clínica necesaria. O sea que tenemos que ir a buscar al tumor para poder curarlo. Si nosotros lo esperamos en nuestro consultorio a que venga el tumor, cuando venga va a venir en una etapa por lo menos medianamente avanzada, lo cual no nos va a permitir muchas veces curar la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el gran secreto? Esto que estamos haciendo, transmitir a la gente que existen métodos que le permiten diagnosticarlos precozmente, como es la mamografía, y que, como te decía, es un método sencillo, simple y económico, y concurrir, o sea, priorizar el amor propio por sobre el miedo que uno tiene a la enfermedad, porque muchas veces uno rechaza la enfermedad y entonces al rechazarla la deja de lado y muchas veces la tiene, pudiendo hacer un diagnóstico precoz y curarla. Ahora, ¿cómo se presenta en la mama? ¿Es un nudo que uno puede detectar al tacto y entonces de ahí ir a la consulta o digamos, o es difícil la detección únicamente por el tacto? El tumor de la mama, el momento ideal para diagnosticarlo es el momento donde no hay ningún síntoma clínico, o sea, no está el tumor, no está el nódulo, no hay nada. Es una mama que uno toca y está normal, pero uno hace la mamografía y aparecen algunos signos radiológicos que son muy característicos y que orientan muy bien para el diagnóstico. Tan es así, Toto, que se ha hecho una nomenclatura a nivel internacional que permite determinar conducta, o sea, un médico, cualquiera sea, sin ser oncólogo y conocer profundamente el tema, conociendo esta nomenclatura, puede orientar a su paciente a decirle vaya y haga esto, o vaya, le hago esto, o vaya, o sea, orientar para que el paciente pueda solucionar el problema. ¿Cuál es esa nomenclatura? En inglés se ocupa esta palabra que es Breast Imaging Record and Data System, que quiere decir registro de datos de un sistema de imágenes mamarias. Los oncólogos, los radiólogos, los diferentes, porque esta enfermedad es multidisciplinaria, o sea, todos los que componen el equipo de salud que trata la enfermedad, no se ponían de acuerdo, entonces pusieron este registro y pusieron un número para cada uno de estos récords, de estos registros, en los cuales pusieron el 0, quería decir que el método no ha servido, que no permite dar un diagnóstico. El 1 quiere decir que la mama está sana, que no tiene ninguna enfermedad. El 2 tiene lesiones, pero son muy característicamente benignas. El 3 ya es intermedio, donde dicen esperemos 4 a 6 meses y hacer una nueva mamografía para ver si hubo modificaciones en la imagen. O sea, si no hubo modificaciones pasa a 2 y si hubo modificaciones pasa a 4. En el 4 significa que esa lesión que se ve debe ser biopsiada, no quiere decir más que eso. Y el BIRAT 5 es el que dice claramente que la lesión tiene características malignas. Es ahí donde ya tenemos que ir. Fíjese que en ese momento ese tumor que uno está viendo por mamografía clínicamente no se ha manifestado y uno puede ir a extirparlo con una lesión mínima, con una agresión prácticamente muy pequeña y ya con ese gesto solamente poder solucionar el problema. Va a depender de muchos factores, pero fundamentalmente de esto. O sea, por eso es tan importante concientizar sobre todo a las mujeres de realizar este estudio una vez al año en un grupo etario determinado, que lo podemos hablar ahora, y que esto les va a permitir hacer un diagnóstico precoz y poder solucionar una enfermedad que está generando la muerte en nuestras mujeres como primer causa por tumor en la República Argentina y en otros países del mundo, como ahora, Estados Unidos, bueno, en cualquier lugar. Ahora, en el caso de que, ¿cómo se determina? Seguía tu explicación, ajá, pero vuelvo sobre el tema. ¿Cómo se determina que un tumor es maligno o benigno? Siguiendo ese 1 a 5 que comentabas, es decir, en el punto 4 sería el momento de determinar
si es benigno o si es maligno. Si es maligno hay que ir al punto 5, que es el tratamiento específico. Bien. Ahora, ese tratamiento específico incluye la extirpación del nudo inicial, digamos. Sí, la estrategia terapéutica va a ser compleja de acuerdo a las diferentes presentaciones que uno se encuentra. Por supuesto. O sea, no hay algo uniforme, pero sí clínicamente puede llegar a aparecer el nódulo o no. La aparición del nódulo, sin duda, es uno de los motivos más comunes de que llevan a la consulta. O sea, aparece una pequeña dureza dentro de la glándula, dentro de la mama, pero nosotros decimos y aconsejamos, y esto lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos orientados en este tema, a que no se llegue a hacer el diagnóstico a través de ese método clínico, porque puede llegar a ser tardío. Es siempre aconsejable hacer por métodos imagenológicos. En los imagenológicos lo que tenemos son imágenes, no tenemos más que eso, pero las imágenes sugieren conductas. Las conductas van a determinar el diagnóstico, o sea, la biopsia. No existe cáncer sin biopsia. Si uno no tiene una biopsia, no puede decir que tiene un cáncer. Esto es categórico, porque muchas veces podemos presumir la posibilidad de un tumor y hacer un tratamiento empírico de un tumor sin una biopsia, y estamos haciendo un tratamiento extremadamente agresivo sobre algo que no es un cáncer, y esto no es correcto. Dime algo sobre el benigno. Digamos, una persona que nota que tiene una dureza o que tiene en el seno, al hacer los estudios, determinan que no se ha extendido, que está concentrado. La cirugía, hay que hacer cirugía y extirpar ese tumor, digamos. Sí, todo tumor debe ser extirpado. Es un concepto que debe quedar bien claro. Benigno, maligno lo va a determinar la biopsia, como hablábamos, porque muchas veces podemos creer que es un tumor benigno por diferentes características clínicas y podemos estar solapando una enfermedad mucho más grave. Todo nódulo, todo tumor en la mama debe ser extirpado. Cuando tenemos características claramente benignas en los estudios previos, la conducta es hacer lo que se llama una biopsia por congelación. Significa que uno saca el nódulo con una mínima agresión de la mama, le da al patólogo que está al lado de él en el quirófano, él lo agarra por un método de fijación, que justamente es la congelación, mira la pieza que le acaban de entregar y le dice, no, mira, es benigno, y ahí terminó la cirugía. Uno cierra la pequeña incisión que ha realizado en la mama o en un lugar estético, y la paciente se va a su casa tranquila de que no tiene un tumor maligno. Ahora bien, si el paciente tiene un tumor maligno, entonces la conducta cambia, porque ahí tenemos que pensar no solo en la posibilidad de que ese nódulo sea la enfermedad, sino de que haya generado infiltración y extensión a otros lugares, lo cual hay que evaluar bien antes de realizar una conducta. Ahora, en el caso del tumor maligno, ¿hay una curación o un seguimiento en el tiempo? El cáncer se cura. El cáncer se cura. Como cualquier enfermedad, cuando la enfermedad progresa y está evolucionada, las posibilidades de curación caen notablemente hasta a veces perderlas. También pasa en un abdomen peritonítico. Uno empieza con una apendicitis, luego no va a la consulta, no se opera y se transforma en una peritonitis que muchas veces le cuesta la vida al paciente. O sea, se ha transformado en una enfermedad como cualquiera, en la cual no es como antes que uno decía, tiene un cáncer y bueno, directamente empezábamos a contar los días. Claro. Esto ya no es así. Pero para que esto no sea así, hay que seguir conductas que nos permitan hacer este diagnóstico precoz, que es fundamental en el tratamiento del cáncer. Ahora, ¿se trata con rayos? Por eso, si tenemos ya el diagnóstico instalado de un cáncer maligno, tenemos que pensar en lo siguiente, y es muy bien la acotación que hacía sobre la posibilidad de que el tumor esté localizado o esté extendido, que son los dos momentos de la enfermedad. Cuando el tumor está localizado y todos los métodos de estudio a nosotros nos permiten certificar realmente que la enfermedad está localizada, el tratamiento local es más que suficiente para controlar la enfermedad y muchas veces para curar la enfermedad. O sea, la cirugía es un tratamiento local
que actúa sobre el tumor propiamente dicho y nada más que eso. Cuando la enfermedad tiene factores pronósticos que nos hace pensar de la posibilidad de que la enfermedad se ha extendido, y te hago acá un pequeño paréntesis, nosotros tenemos que ir delante de la enfermedad, porque si vamos a la par la enfermedad nos gana, tenemos que ir siempre adelante. Con esos factores pronósticos instalamos terapias ya de tipo sistémicas, que es como decir, le doy un antibiótico a una infección para que se cure en donde esté, que sería la quimioterapia, que ya es otro tipo de tratamiento en el cual hay una gama muy amplia de tratamientos nuevos, modernos, muy complejos y muy eficientes, pero que todavía, teniendo la enfermedad avanzada, o sea, metastásica, no logran curar la enfermedad, pero sí prolongarla en el tiempo y cronificarla, o sea, transformarla en una enfermedad crónica, como uno que tiene una diabetes, por ejemplo, y que la lleva durante toda su vida. Y mientras tanto, da margen a que la ciencia en algún momento pueda descubrir algo que pueda solucionar esa instancia de su enfermedad. Bien, se dice que este mes, me habías dicho, es el mes de combate al cáncer de mama. Hubo una, la Sociedad Cultural Israelita, por ejemplo, en Corrientes, iluminó en rosa. ¿Cómo es ese tema? Una invitación a la iluminación rosa, ¿cómo es el tema? En diferentes ciudades del mundo, a mí me tocó estar en fechas similares a estas en otros lugares del mundo, y acá en Corrientes sin duda, y también, como decías, en la comunidad israelita de Corrientes y otros lugares. Todo el mundo eleva una cinta rosa, una luz rosa, algo, porque esa luz, esa cinta, ha sido la que se ha designado para que la gente tome conciencia sobre esta enfermedad. Entonces yo estuve en Londres, por ejemplo, y todos los árboles me llamó la atención rodeados con una cinta rosa, quedaba precioso toda la ciudad de Londres llena de esta cinta rosa, y es que todo el mundo como que toma conciencia de la enfermedad, y ahí dice, bueno, me voy a hacer mi mamografía. Y muchas de esas personas en ese periodo de tiempo de concientización hacen que descubran los tumores en etapas iniciales y permitan, con un tratamiento poco agresivo y a costos totalmente diferentes, mucho más bajos, porque una enfermedad avanzada no solo no la vas a curar, sino que cuesta fortunas tratarla. En cambio, la enfermedad inicial es por supuesto, un tema hasta económicamente muy importante. Te entiendo. Y fíjate la cifra que nosotros tenemos, por ejemplo, de 70 personas cada 100.000 habitantes en la Argentina van a contraer un cáncer de mama. Esto significa que 1 de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama en el curso de la vida. O sea, es una enfermedad de alta incidencia y que deberías preocuparnos. La última. Sí. Una mujer normal o un hombre normal, porque también has dicho que puede ser en los hombres, esa mamografía, ¿en qué consiste? ¿Es un estudio dactilar o ya es con aparatos? La mamografía es una radiografía de la mama. Una radiografía. Así de simple. Que permite a las personas que tienen cierta densidad en la mama, o sea, por eso se aconseja realizarla después de los 35 años, porque antes de ese tiempo la mama es muy densa, tiene mucho estímulo hormonal, y eso hace que la mama en la radiografía no permita tener la claridad suficiente para poder determinar si está o no con una lesión tumoral. Pero después de los 35, en ese rango etario que va desde los 35, 40 años hasta los 60, 65 años, es donde se dice que por favor la gente haga una mamografía al año, porque no solo va a permitir hacer este diagnóstico que hablábamos, sino que es el momento ideal o de mayor incidencia de la enfermedad. Después de esta edad hay también cáncer de mama, pero cae notablemente, y antes también hay. Yo he tenido pacientes de 20 y pico de años con cáncer de mama. O sea, es una enfermedad que puede producirse una vez que la mujer entre en sus ciclos hormonales reproductivos hasta prácticamente el fin de su vida, la posibilidad de hacer un tumor maligno en la mama. Pero el grupo etario de alta incidencia es este rango que yo te digo entre 35 y 65 años aproximadamente. Bien, hemos escuchado prácticamente una clase de prevención del cáncer de mama, de evolución y de curación. Porque bien dice el doctor Harvey de que el cáncer, aún el cáncer maligno, es tratable, si no curable del todo, es tratable y que prolonga
prolonga la vida. Te agradecemos porque estoy en estos momentos, posterior a mi invitación a que vengas al programa, estoy sometido a la inquietud de que un pariente cercano anda con estos problemas. Bien, Guillermo, muchas gracias y te deseamos que sigas con el éxito que estás teniendo en tu carrera y también que incursiones más en la política, porque también nuestro invitado de hoy ha sido candidato a diputado nacional por el Partido Autonomista de Corrientes. La amistad entre la familia Arroyo y la familia Gutniski, aparte de estar separados por 3 cuadras nuestras viviendas, data de muchísimos años. Así es. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias a vos, Toto, y te reitero que lo que estás haciendo es justamente lo que este mes de octubre concientiza la Organización Mundial de la Salud, llevar información a la gente para que puedan decidir correctamente. Gracias. Bien, vamos a un corte. El gobierno nacional en sus dislates, mirando atrás, no como la música de fondo que tenemos en el programa, pone en vigencia normas que ya fracasaron allá por el año 1970. Yo le pregunto a los peronistas, hoy día a los kirchneristas, los albertistas no cuentan para mí. Carlos Saúl Menem, ¿era peronista o no era peronista? Tenía un concepto de la geopolítica distinta a la que actualmente el kirchnerismo quiere imponer, ¿o no? Esta es una pregunta que le hago a los peronistas, que seguramente fueron menemistas, con esa costumbre que tenemos de adosar al nombre una ideología. Le pregunto a los menemistas, a los peronistas, a los kirchneristas, ¿qué opinan de esta ley de abastecimiento, de este control de precios que se impone muy pocos días antes de las elecciones, como una medida que para mí es humo? No se le puede decir al comerciante que está en contacto con la gente, con el pueblo, que tiene que vender las cosas a un precio determinado si su costo no le alcanza para cubrir ese precio que le fija el Estado. ¿Acaso el Estado se fija topes a sus propios gastos? ¿Quién paga los gastos de cumpleaños de la dama que acompaña al presidente o los gastos de fin de año que se hacen en la residencia? La pagamos nosotros, usted, yo. Y no es con un precio máximo. El negocio, esa compra seguramente no la hace el presidente de la nación, la hará el cocinero, el administrador, es el que hace las compras. Y días pasados pasamos una lista de las compras
que se hacían para la presidencia de la nación, para la Casa Rosada, millonaria, tal vez previendo que iba a venir esto de precios máximos. ¿Y qué trae el precio máximo? Para decir, este kilo de carne lo tiene que vender a 300 pesos, pero a mí traer el kilo de carne me cuesta 310. Entonces no lo traigo y se provoca el desabastecimiento. Me interesa poner a consideración de ustedes lo que decía el presidente Menem sobre este tema. Señor director, ¿qué decía el presidente Carlos Saúl Menem sobre el control de precios y demás? Por favor. ¿Qué quieren? ¿Que volvamos a los controles de precios? Vayan a ver lo que sucede actualmente, lamentablemente en Brasil, donde ya han desaparecido los alimentos fundamentales de la canasta familiar, de las góndolas y todo, casualmente por pretender controlar la economía. Hemos dispuesto una apertura económica, una economía popular de mercado, y la vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles son las últimas consecuencias? Una Argentina sólidamente constituida, sin posibilidades de situaciones como las que nos han tocado vivir anteriormente y las que estamos viviendo actualmente. Son 40 años de controles de precios, controles de salario, el Estado metiéndose en lo que no le corresponde, y bueno, el resultado de aquellos barros, de aquellos lodos, estos polvos. Pretendemos terminar definitivamente con la Argentina de la frustración, del fracaso y del atraso, para hacer de nuestro país un país que merezca ser vivido. El presidente Menem, o el expresidente Menem, que en paz descanse, decía que la fijación de precios va a traer el desabastecimiento. Y es así. Como les explicaba, si el kilo de carne lo tengo que vender, por decir la carne, o un kilo de arroz o azúcar, a un precio determinado. Y una cosa es allá en Buenos Aires y otra cosa es acá en Corrientes. ¿Cómo van a hacer para distinguir el precio? Y más distinto será en General Paz, en Mercedes, Yataití Calle, no sé dónde, el kilo de carne en el interior. Porque hay un costo de transporte, de traslado. Lo que se consigue el kilo de azúcar en la ciudad de Buenos Aires no es a un precio X, no es el mismo precio después en Corrientes o en cualquier otro lugar, porque hay un costo de traslado, hay un costo de impuestos en el medio, no es que únicamente se compra a ese precio. Entonces, como bien señala uno de los aciertos de Menem, en otros tantos errores, es ese, el decir que la ley en ese momento estaba produciendo una ley similar en el Brasil, cuando él hace estas manifestaciones. No se va a conseguir reducir el costo de los precios en góndola con estas medidas, porque tampoco se va a poder controlar, porque ¿quién tiene la lista de precios en la mano al 1 de octubre para decir, si no, usted el azúcar, digo cualquier cosa, vendía el kilo a 2 pesos, así que hoy 20 o 30 de octubre tiene que venderlo a 1 peso, cuando tuvo una inflación del mes pasado de 3,7%, que se traslada a octubre, porque hay que traerla, el transporte
El 1 de octubre era uno, el camión, y otro es el 20 o el 30 de octubre. Con esto se va a alargar, y ya se está notando, de acuerdo a los noticieros, gente de la cámpora o funcionarios del gobierno que salen a recorrer para que se fije el precio. Llevan la tabla a la que estoy refiriendo diciendo, usted tenía en el supermercado de pocas cuadras de acá el azúcar, la carne, el arroz a tantos pesos y hoy tiene que tenerla. No lo tienen. Entonces, no hay nada mejor que la libre competencia y la demanda. La gente sabe qué es lo que puede comprar con el ingreso que tiene. Y me causa gracia ver la publicidad que hace el Frente de Todos en la televisión con el sí. Voy a dejar de lado alguna de las manifestaciones, pero me voy a detener en una, donde aparece un hombre en pantalón de baño diciendo las escapadas. Quiere decir que si se vota al gobierno, la gente va a tener dinero suficiente para hacerse una escapada para ir al mar o digamos a un lugar de playa. Todo nube, todo se miente. ¿Por qué estamos en elecciones? Y acá voy a esbozar públicamente lo que le comento en charlas de amigos. Hay alguna gente que le conviene que haya elecciones cada 6 meses, porque cada 6 meses va a recibir una bicicleta, va a recibir plata, va a recibir una heladera supuestamente. Yo creo de que hay que modificar la Constitución Nacional. Me gusta más los 6 años de gobierno que 4 años con reelección. ¿Por qué? Porque con 4 años de reelección, con los 2 primeros años, y tengo que elegir a los 2 años diputados y también senadores, empiezo a gobernar, me siento y ya tengo que estar pensando cómo ganar esa elección dentro de 2 años. Entonces no hago una política de Estado, que a lo mejor tiene medidas antipáticas. Entonces dejo y hago las simpáticas para que dentro de 2 años me voten otra vez, o voten a mi partido otra vez. Y cuando terminó esa de medio término, ya viene la de presidente. ¿Cuántos dirigentes políticos están ya pensando en la elección del 23? ¿De quién va a ser presidente en el 23? Todavía no pasamos la del 21 y ya se piensa en la del 23. Y el que llega el 23 a ser presidente va a pensar en la del 25 y así vivimos pensando en las elecciones y no en políticas nacionales, políticas de Estado. Entonces, si le damos los 6 años al presidente, tal vez se anime a tomar las medidas necesarias. El país se hizo con un presidente de 6 años. Recién en la última reforma se hizo reforma constitucional, se bajó a 4 con 4 años de reelección. Es decir, son 8 años. Pero 8 años con 3 elecciones en el medio. No es lo mismo que 6 años con ninguna elección. Donde me tengo yo gobernante, yo presidente, pienso en el país y no en la próxima elección. Entonces, tal vez los diputados deberían también durar 6 años y hacer una renovación a los 3, y también los senadores, y también los gobernadores, y también los intendentes. Es decir, que haya 1, 2 o 3 elecciones a lo sumo en un lapso.
no media docena. Fíjense lo que está ocurriendo acá en Corrientes. Tuvimos las PASO, tuvimos la general que excluyó a 15 municipios. Ahora están municipios, 15 municipios y senadores y diputados nacionales. Entonces, quien gobernó durante 4 años está pensando en su reelección. El que está de intendente municipal piensa en su reelección y su grupo. No piensa en que hay que poner senadores y diputados que respondan a una determinada política. Recientemente un dirigente importante, se enoja con el gobernador porque lo recibe a un intendente, a un candidato a intendente de Mercedes, Semborain, que no responde al radicalismo. ¿Pero por qué no lo va a recibir el gobernador? Bien hecho, gobernador. Recíbalo, escúchelo. Eso no quiere decir ni que lo apoye, ni que lo va a votar, ni que va a hacer nada, escucharlo. Pero la ortodoxia dice, no hay que hablar, ni lo reciba, porque el recibirlo le da imagen o le da esto. Y entonces así estamos volcándonos. Yo sé que es un poco ilusorio lo que digo, pero digo lo que siento. Volver a 6 años, una elección en 6 años de presidente, de gobernadores, de legisladores, de concejales, y entonces se termina la especulación, se reduce el gasto. Y íbamos a hablar hoy con el doctor Alfonso, que dice que presentó un proyecto de voto joven, pero lamentablemente no se hizo tiempo en tribunales. Vamos a un corte. Si sos una micro o pequeña empresa correntina, el Banco de Corrientes tiene algo para que sigas creciendo. Conocé la línea de créditos pensada para los comerciantes correntinos con tasas bonificadas a un plazo de 12 a 24 meses y hasta 1,5 millones de pesos. Ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y entérate de este beneficio exclusivo. Banco, el Banco de los Correntinos. Antes de cerrar el programa, digo de que se votó en diputados el voto joven, es decir, que los de 16 a 18 años tienen la opción, no la obligación, ni hay ningún castigo. Es una reforma que introdujo el presidente de la Cámara de Diputados y los diputados que integran el COI y el conjunto, votaron todas por la mayoría, unanimidad, el voto joven. Yo no estoy del todo convencido que un joven de 16 años esté en condiciones de elegir si una economía dirigida o una economía libre, porque es eso, la economía la que nos va a regir. No es si Juan o Pedro es legislador, porque a lo mejor Juan y Pedro no saben nada de lo que hay que hacer, pero es un militante. Y entonces lo ponen al militante, y quien maneja todo en estos momentos en el país, se habla de convocar. El presidente habla y el presidente de la Cámara de Diputados hablan de convocar a la oposición a conversar. Y lo que se converse y se decida supuestamente, tiene que aprobarlo Cristina. Y si Cristina no está de acuerdo, al diablo se fue todo. Los acuerdos, tiene razón la oposición en estos momentos. Se hacen en el Senado, en diputados, en el Congreso. Para eso están electos. O están electos únicamente para esperar que el Ejecutivo le mande y le digan sí, de acuerdo, y cuánto nos cuesta el Poder Legislativo.
El Poder Legislativo está para legislar, por eso el nombre, legislativo. Y si hay que hacer acuerdos de política, tiene que hacerse en el Congreso. Y Cristina forma parte del Congreso porque, como es vicepresidenta, es presidenta del Senado. Y todo tiene que hacerse con el acuerdo de Cristina, porque Álvarez no tiene la fuerza, el volumen necesario para firmar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o este otro no, o este sí, porque después tiene que pedir autorización a Cristina. Así el país no anda. Analicemos esta teoría loca, si se quiere, de que todos los mandatos sean de 6 años. Será hasta nuestro próximo programa.